Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, podcast Solo Hoy, donde, pues bueno, nuestras invitadas y nuestros invitados nos dan un poquito la visión desde su expertise, desde su profesionalismo, desde sus virtudes, de cómo están transitando este momento histórico por el que estamos pasando y cómo en general su conversación, sus comentarios nos pueden ser de utilidad, ¿no? y le puedan aportar valor a nuestro día a día. Entonces, hoy me encuentro muy contenta porque tengo un invitadazo, un gran amigo al que quiero mucho, colega también, Arturo Ramírez Ramírez. Arturo es licenciado en Sociología, es licenciado en Historia, se ha desarrollado como capacitador y desarrollador de cursos, por cierto, muy buenos. Estamos tomando uno con él, investigador en el área etnográfica y sociológica. Ha sido también sinodal y asesor educativo, desarrollador de plataformas educativas, docente en las áreas de humanidades y ciencias sociales, editor, escritor. Yo ya con muchas ganas de leer tu libro Nunca hagas enojar a Clint Eastwood, que seguramente va a ser un deleite leerlo. Y pues bueno, bienvenido Arturo, de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros en podcast Solo Hoy. Y bueno, para arrancar me gustaría, ¿cómo es el enfoque de un historiador, de un sociólogo? Han estado aquí terapeutas, personas que pues aportan, ¿no? En el día a día, técnicas, espacios, etcétera. Pero a mí me llama muchísimo la atención, tal vez también por esta vena sociológica que traigo, ¿cómo ves tú esto que está pasando? Este fenómeno social en el que estamos transitando, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo observas desde este ojo crítico, desde esta narrativa tuya tan particular, tan objetiva? Cuéntanos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Maru, por la invitación. Y bueno, lo veo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de la historia. Como desde la sociología veo el fenómeno al día, es decir, cómo nos estamos comportando como sociedad, como comunidad, como individuos, como familia, y cómo toda esta situación a la que nos estamos enfrentando, cómo la vamos llevando, pero al día. En la parte histórica es cómo revisar cómo los modelos o cómo las situaciones que hemos vivido, hemos tenido pandemias anteriormente, hemos tenido procesos similares, cómo estos procesos se repiten en la actualidad o qué hay de diferencia, qué cambia, todo ello. Es una cuestión ahí muy interesante ver que lo que estamos viviendo, a pesar de toda la tecnología, a pesar de todos los elementos que tenemos, toda la literatura, toda la filosofía, repetimos situaciones como las pandemias medievales o renacentistas o las de principio del siglo XX. Es decir, vamos repitiendo patrones. Y eso cuando juntas la parte histórica de los datos y todo ello con el día, te das cuenta de que hay una dinámica social que nos confronta como personas, como humanos, en todos nuestros valores, pero también te hace cuestionar muy fuertemente los valores sociales y los valores culturales a los cuales hemos estado, en los cuales hemos estado sumergidos durante toda nuestra vida, y te das cuenta cómo de repente eso se tambalea y a veces se desmorona y hay que reconstruir y todo ello. Entonces es muy interesante ver estas dinámicas, escuchar todas las voces, ver todos los datos y luego ponerlos de frente, ¿no? Como esto que un poco como desean o como dicen las autoridades, esto de ir aplanando la curva. Bueno, también nosotros como que vamos aplanando queremos aplanar la curva, pero de los datos, de la información y del día a día. Entonces es muy padre, es súper Sí, interesante ver. como platicábamos antes de comenzar la grabación, ¿no? Desde el punto de vista como sociólogos, como gente que estamos como observando los ciclos y de pronto como que nos meten un chip que podemos ser como estos observadores. Digo, igual estamos ahí embarrados en todo, en la experiencia personal y colectiva, pero esta parte de verlo desde afuera como un fenómeno apasionante, o sea, como un fenómeno social apasionante, independientemente
de las cosas, ¿no? En lo individual que Sí. vayan ocurriendo. Y ahorita Ujú, decías algo que, pues bueno, este tipo de situaciones han pasado históricamente en distintos ujú. momentos. ¿Qué patrones son los que estamos repitiendo hoy que se dieron en otras pandemias, de las que se tenga información? Ajá, mira, por ejemplo, el elemento que se repite y se repite y se repite es el miedo. El miedo es como la herramienta principal. En las pandemias medievales era el miedo al otro, la cuestión de que ahí viene y siempre tenían como una justificación. Es decir, esto pasó por la divinidad se enojó, o, en fin, ¿no? Porque Castigo. llegaron los extranjeros o estábamos comerciando muy mal, en fin. Entonces, el miedo al otro es algo que se repite porque le tenemos miedo a la persona que está al lado, a la persona que viene de fuera, al miedo que nos, de no contagiarnos, todo ello. Entonces, el miedo, yo me puedo imaginar la gran peste medieval, esta donde la gente moría a montones y no se explicaba por qué, ¿no? No sabían en ciencia cierta por qué. Y cuando empezaron a ponerles etiquetas, así es de que lo pasaron los italianos, es que lo pasaron los franceses, y los franceses es que fueron los italianos, y los italianos los alemanes. Entonces era generarse miedos sociales, miedos que después bajaron a lo individual. Aquí nosotros lo que vemos es que cuando empezó toda esta pandemia, lo veíamos, por ejemplo, aquí en México, lejos. Es como, yo lo veo como cuando es el Año Nuevo, que empiezan en las transmisiones y empiezan acá en Hawái, y Sí, tú sí, vas sí. viendo, ¿no? Como que ahí viene la fiesta, ahí viene, pero no le das tanta importancia hasta que ya la tienes. Ujú. Cuando nosotros lo veíamos en China, no sentíamos ese miedo, pero cuando se fue acercando, nos iban diciendo, ahí viene, ¿eh? Ahí viene, hay que prepararnos, ya estamos. Y algo que me llamó mucho la atención es cómo manejamos este miedo de, es que viene lo peor, es que ya vienen los peores días. Y dices, ¿en qué momento están los peores días? Siempre han sido los peores días, ¿no? Y no sabemos cuándo. Entonces ese temor es perenne, es constante, y es lo que mantiene a la sociedad muy en la parte, se junta el miedo con la incertidumbre de qué va a pasar, qué viene en el futuro, todo ello. Entonces el miedo es algo. Y otra de las cosas que repetimos constantemente es que a pesar del miedo, tenemos la parte de la rebeldía ante ello, ¿no? Es decir, querer hacer salir, confrontarnos a la enfermedad, al fin no pasa nada, en fin. Entonces, en las pestes medievales, la gente moría, sí, muchas se encerraba, pero otra te decía, no, es que esto no está sucediendo, en fin. Y todavía no se descubría la cuestión de los virus o las importantes de las bacterias, sino las consideraban de otra fuente estas enfermedades, y aún así las confrontaban. Y lo vemos aquí nosotros, ¿no? La gente, hay sectores de la población negando de manera fuerte que exista esta pandemia o que existe el virus, o inventando una serie de cosas, y con una sobreinformación. Esa sería una diferencia, que tenemos una sobreinformación y inventando teorías, pero al mismo tiempo de inventando teorías, desconociendo todas las situaciones que harían o que no nos contagiáramos, ¿no? Entonces, Claro. entre la rebeldía y el miedo, esto se repite. Esto es como algo que nos ha enseñado la historia, pero lo repetimos y lo repetimos. Tanto así que cuando empezó la pandemia, incluso las mismas autoridades mexicanas decían, bueno, la sociedad no se va a paralizar toda. Pensamos, y sería mucho si el 60% de la población se queda en su casa. Si se Ujú, queda el 60% es como un exitazo, ¿no? ujú. Por lo mismo, ¿no? Por la parte de ella, conocen que la gente pues no respeta esas cosas. Claro, sí, claro. Y también se da un espacio como de diferentes confrontaciones, ¿no? Esta Ujú, confrontación ujú, hacia la realidad que de pronto en algunos programas también algunos especialistas han hablado de, pues estamos viviendo el proceso de duelo, ¿no? Y el duelo tiene una ujú, parte que es la negación. ujú, Y bueno, o sea, nos confrontamos a lo que cada quien vive, nos confrontamos en esta ujú, polarización, a cómo cada quien lo entiende, a cómo cada quien ujú, lo vive, ¿no? Desde su mapa, ujú, desde su historia. Y eso, pues a nivel de constructo social, a nivel de cómo vamos
creando esta historia y cómo vamos narrando esta historia, Ujú, pues seguramente va a haber mucha información al respecto, ¿no? Así ujú, como la que comentas. ujú, Y, y cómo podríamos aprender de estas experiencias previas ujú, a, a que el miedo y la incertidumbre no sean como aspectos que hagan que se repita lo mismo o así va a ser y así es ujú, la tendencia y así se mueve el ujú. ciclo, ¿no? Social y Ajá. el ciclo humano. O Ujú. sea, ¿como para dónde va? Mira, lamentablemente, la experiencia siempre de estos eventos nos enseña muchísimas lecciones. La situación es que también hay otros elementos que cada vez se hacen más complicados, digamos, independizar de una situación como una pandemia, que son los aspectos económicos y sobre todo los aspectos políticos. Claro. Entonces, en las pandemias, por ejemplo, en la pandemia de principio de siglo, esta famosa fiebre española, que hubo casi 20 millones de muertos, eh, lo que vimos ahí es que no se pudo minimizar el daño por cuestiones políticas. Básicamente fue por una Ok, cuestión de política, de un confrontamiento entre grupos. ok. Entonces lo vemos exactamente en este momento ahorita, ¿no? Como siendo una pandemia, o sea, es redundante pensar, decir que es mundial, pues porque la misma pandemia es eso, pero no vemos a los gobiernos enfrentados entre ellos, o sea, es como una competencia, a ver quién tiene la vacuna, quién hace y todo, cada uno aplicando sus políticas locales, que eso sí es importante recalcarlo, o sea, porque cada comunidad tiene diferentes maneras de hacerlo, o sea, no podría hacerse una política general para realizar una pandemia, eso lo hemos aprendido, pero vemos una confrontación comercial y política al interior de los países. Por ejemplo, en México hay una confrontación durísima entre sectores políticos unos por ver que haya más daño y otros por resarcir el daño. Es decir, pero no se preocupan por la gente. O sea, ven números, no ven personas ellos, ¿no? Entonces, eso es como una mezquindad política muy interesante que tarde o temprano pues va a salir a relucir, ¿no? Pero no nada más en México, lo vemos en Estados Unidos, en una contienda electoral ahorita, Sí, como claro. esto le puede costar el puesto al presidente. Lo vemos en Rusia, que Rusia ocultó mucho las cifras durante mucho tiempo para no ver afectado a Putin. Bueno, y ya están viendo que no les está saliendo tan bien. Entonces, lo que sí es muy seguro es que haya un reacomodo político de las fuerzas políticas después de ello. Y no necesariamente para bien, ¿eh? O sea, no necesariamente que lleguen gente de mayor avanzada o con mejores ideas o más progresistas. No necesariamente vamos para allá, ¿no? Ujú. En Italia, por ejemplo, la derecha está muy fuerte y la ultraderecha está más fuerte y la ultraderecha tiene muchas opciones de llegar al poder por este evento, ¿no? Por esta Ok. situación. Entonces, sí, algo que no podemos hacer es dejar los elementos económicos y los elementos políticos fuera, y esos son como anclas que permiten que estos procesos se vuelvan cíclicos y no haya un aprendizaje a nivel de Estado, a nivel de gobierno, porque pues, los intereses rebasan, ¿no? Rebasan la capacidad o la sensibilidad humana, por así Ujú. decirlo. Ok, y con eso, qué podríamos hacer nosotros en lo individual? Creo que en lo individual tenemos muchísimas herramientas para hacerlo. Te cuento cómo me pasó un poquito a mí. Yo creo que nos pasó a la mayoría cuando comenzó, y ya lo vimos aquí cerca. Ujú. La primera situación fue, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir laboralmente esto? Hay Sí. algunas personas que tienen sus trabajos fijos y todo ese asunto, pero no necesariamente el trabajo fijo te asegura que vaya a haber estabilidad, porque al haber estabilidad financiera y económica, pues también puede desmontar algunas Ujú. estructuras. Pero, por ejemplo, en una plática normal, alguien me comentaba, es que vamos a estar mucho tiempo encerrados. Entonces, lo primero que me imaginé fue el de Camerón, ¿no? De De Boccaccio, Kabukashi. ¿no? De decir, sí, como estos que se metieron
a una granja, se fueron y empezaron a contarse historias. Entonces cada día alguien se contaba una historia y así pasaron la cuarentena de la peste bubónica, ¿no? Contándose historias. Y entonces cuando salieron gozosos, disfrutando, lúdicos, ¿no? Entonces Creativos, dije, ajá. creativos, ajá. Entonces pensé, bueno, pues ¿por qué no hacer algo que sea, que también sea gozoso y lúdico y compartirlo con la gente? Entonces, bueno, surgió el proyecto este que conoces Ujú. de Historia de las Historia de las Ideas, ideas, buenísimo. de Ajá. contarnos historias, contar las historias del mundo, ¿no? Cosas a veces que vemos ahí. Y a partir de ahí, yo me empecé a involucrar en hacer este proyecto y cuando menos cuenta me había dado, ya llevábamos la mitad de la pandemia. Y entonces un día, ajá, me doy cuenta que yo no, por ejemplo, ella, mi hermana, que estaba muy preocupada, y me decía, es que yo no te veo a ti preocupado. Y le digo, es que, ¿sabes por qué no? Porque he estado trabajando en esto, he estado tan metido en esto, así creando, haciendo cosas, que para mí ha pasado desapercibida. O sea, no soy inmune a ver el Claro. sufrimiento, ¿no? Pero personalmente no lo he sentido. O sea, no he sentido el encierro, no he sentido porque estoy haciendo cosas que me gustan desde aquí, creando, innovando, inventando, a veces sufriéndole, pero creo que eso en lo individual a mí me ha ayudado muchísimo, estar involucrado en proyectos nuevos, sacando cosas, no necesariamente como lo veía, ¿no? Así de sentirme obligado a hacerlo. O sea, lo hago porque me gusta hacerlo. Y Exacto. entonces el gusto me ha mantenido como en un estado de ánimo. No me he enfermado, por ejemplo, en esta época me Ujú. enfermaba siempre de gripa y Ok. todo. Entonces en esta Rompiste tu época, ciclo. totalmente, Ajá. totalmente, no sabes. Incluso hasta me metí a hacer, yo era súper renuente a todo esto, me metí a hacer yoga y entonces, Ok, por ejemplo, sí, apenas sí, hago era yoga. súper renuente. No, totalmente, así yo decía, no, va Ajá. con el yoga y no, nada. Y ahora ya hago mis 45 minutos rutinarios, pero Ok. eso me ha ayudado a estar bien físicamente, mentalmente, sí con incertidumbre, pero la incertidumbre en un estado menor cada vez y viendo que todos esos proyectos pueden servir en el futuro y cómo los puedo lanzar. Incluso estoy pensando que este proyecto, por ejemplo, de las tres ideas, pueda tener forma de libro, ¿no? No Sí, necesariamente totalmente, estaría ¿no? buenísimo. Hacer un libro sobre esto. Entonces, eso individualmente, creo que todas las personas tienen lo que llaman muchas personas estas ventanas de oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que el primer momento es, sí, el shock, el miedo, la negación, pero después de ello, activarte en cosas que te gusten. Otro caso de una amiga que tengo, que le causó un shock increíble todo este asunto. Ella se quedó sin empleo de entrada, Ok. pero ella es muy buena, ella está muy interesada en las hierbas y todo ese asunto y en la Mm, comida, y se puso a hacer una serie es una como batidos ahí que hace con hierbas y todo. Y ella con frasquitos, ojo, muy loco, con frasquitos de mayonesa los limpiaba, los desinfectaba, y ahí empezó a poner y ahora los vende. Entonces ok. vende por lo menos unos 15 al día, ¿no? Entre sus Mm, vecinos y todo, sí, y está la súper gente ya se bien. hizo popular. Entonces ha salido adelante y dice, bueno, ya es obvio que yo no voy a regresar a lo que hacía antes, me voy a dedicar a esto, ¿no? Porque vi que me gusta, me puedo dedicar a ello y ahora puedo hacer. Y son unas cosas que tú dices, híjole, esto está rarísimo, Ajá. pero es una cuestión como de yogur con hierbas, pero ha funcionado, le ha Claro. funcionado. Entonces vive de ello, ¿no? Ajá. Tengo algunos conocidos, por ejemplo, también, que también perdieron la chamba, pero no se aminoraron, dijeron, bueno, no importa. O sea, sí soy el doctor en tal y tal, todo, pero ahorita se acabó la chamba por eso. Agarro mi coche y me meto de Uber Eats, ¿no? Y Ujú, salgo lo del día mientras se compone la cosa. Entonces, ujú. creo que la cuestión es cómo sales de ahí, cómo lo puedes hacer. También es una decisión personal, ¿no? Y Totalmente. encontrarle que hay muchos caminos también para Claro. esto. ¿No? Y eso tiene mucho que ver justamente como con el espíritu de este espacio que es solo hoy, porque el único Uh -huh, espacio donde podemos hacer uh -huh. es en el presente.
¿no? Es en el totalmente. aquí y ahora. Ujú, Más allá de las situaciones externas, es cómo ujú, yo internamente le saco provecho, le saco utilidad. ujú, Y comentaste como cosas súper interesantes. Por un lado, esta parte de mantenernos en activo ujú, hace que el tiempo pase rápido, ¿no? Y de pronto totalmente. el tiempo pues, puede Ujú, ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo, el tiempo puede ser una ilusión, etcétera, pero ujú, la realidad es que pues ya hoy estamos a casi finalizando mayo, ¿no? ujú, Eh, y por otro lado, esto que comentabas de encontrar nuevas cosas que nos apasionan. Y eso está ujú, bien padre porque cuando se retome como sea que se retome, y ahorita hablamos de este rollo de la ujú, nueva normalidad, ujú, pues vamos a tener cosas que a lo mejor no nos imaginamos, ¿no? O sea, por ujú, ejemplo, tu amiga de los batidos tal vez hace ujú. 4 meses no se imaginó, No no, tiene no idea. solamente que esto iba a ser a lo mejor lo que le ayuda, ¿no? A Ujú, obtener los ingresos, sino que iba a estar haciendo batidos de hierbitas, ¿no? Que aparte me parecen claro. hermoso, luego me pasas el dato. Ujú, Y y pues bueno, ¿hacia dónde vamos? Este concepto de la nueva normalidad que a mí francamente ujú, me mata de risa porque me pregunto, ¿y cuándo ujú, fuimos normales? No es como ujú, cuando se habla ujú, del posmodernismo, pues ¿cuándo estuvimos en el ujú. modernismo o en la modernidad? Sí, sí, sí. ¿A ti cómo te suena digo, como concepto, Ajá, como la importancia que tú desde tu formación le das a la palabra y al uso de la palabra? ajá. Fíjate que cuando veo este concepto de la nueva normalidad y cuando salgo a la calle y, por ejemplo, veo a la gente con cubrebocas o con la mascarilla esta o con guantes o que vas caminando y te tienes que hacer como 2 metros al lado para no ocultarte, o si ves una aglomeración, pues le das la vuelta y todo ello. Creo que es la famosa nueva normalidad, hizo realidad esos sueños húmedos de los escritores de ciencia ficción de Sí, los 40, 50, claro. ¿no? Donde planteaban unas distopías, donde el mundo finalmente se veía confrontado y la sociedad se veía deshumanizada para pasar a unas conductas muy automatizadas. Entonces, a mí me confronta mucho eso. No, se me hace muy difícil, por ejemplo, ir caminando en la calle y ver con alguien con Con la caretilla. Entonces yo careta, ¿no? decía, después de todas estas películas y toda esta cultura de películas apocalípticas que vimos y literatura y todo, que veías que el mundo se iba a acabar con zombies, bombas nucleares y todo, de repente ver esta cuestión como aislado del mundo, como decir, yo soy otra persona, ¿no? Tienes que verme a través de esto. Entonces, si era difícil ver a las personas a los ojos, si era difícil leer a las personas en una conversación normal, o sea, ahora imagínate el ingrediente que te pone de ruido, ver la mascarilla y ver la careta. Entonces, esa nueva normalidad a mí me confronta en lo personal. No, se me hace dificilísimo, por ejemplo, tener una conversación con alguien así. Las evito, ¿no? Las evito, trato de evitarlas porque me confrontan mucho. Pero a nivel social, esta nueva normalidad, sí escucho mucho a la gente que habla del famoso nuevo orden internacional y tú dices, no, 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 no siento que vaya por ahí, porque los órdenes, hemos vivido muchos nuevos órdenes internacionales, en fin. No, no creo que vaya por ahí. Siento que la nueva normalidad nos va a confrontar finalmente como sociedad a adoptar sí medidas asépticas, medidas de limpieza, de alejamiento, pero sobre todo viene una cuestión como de desconfianza al otro, de Mm, sentirte amenazado todo el tiempo. Cuando escucho que dicen, es que ya no nos vamos a besar y ya no vamos a abrazar, dices, pero eso es lo más rico del ser humano, ¿no? Abrazar y tocar a alguien. Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, vamos a romper nuestras propias limitaciones de miedo y desconfianza del otro, o vamos a permanecer con ello. Entonces la nueva normalidad no es un decreto, no es algo de que vaya a venir y que todos vamos a adoptar estas medidas por decreto, no, va a ser como un trabajo muy, 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 muy despacio, muy lento, que nos va a hacer pelear, a veces nos va a hacer conciliarnos con algunas cosas, pero no es un proceso que vaya a ser nada sencillo va a ser adoptar. Sobre todo quitarle esta etiqueta, como decíamos, ¿no? De la nueva, es decir,
¿por qué nueva? ¿No? ¿En dónde nueva? ¿Por qué ponernos el término de nuevo ya nos limita de entrada? Y porque aparte el ser humano siempre le tiene miedo a todo lo nuevo, ¿no? Entonces, Claro, y hay una ponerle nueva resistencia. normalidad, exacto, ya te genera una resistencia de entrada y de rebeldía. O sea, yo puedo declararme como un rebelde de la mascarilla y todo eso, pero digo, bueno, pero tampoco soy irresponsable y no salgo, ¿no? Y no contagio a nadie, y ese asunto. Y si hay que ponérsela, pues me la pongo. Pero sí va a haber, vencer esas resistencias, eso va a ser la nueva normalidad, ¿no? Esa va a ser la dinámica bueno, Claro, pienso que va a ser. claro. Ahorita estaba pensando en esto de la mascarilla, porque yo tuve, pues bueno, como todos, yo creo que he pasado por diferentes picos emocionales, y un día que tenía que salir a hacer compras es que ¿por qué me tengo, o sea, por qué me robaron mi libertad de respirar? Ujú, Hasta que ujú, después cuando me escuchaba decía, o sea, ¿quién me robó la libertad de qué? Y pensaba en ujú, Foucault mucho, ¿no? Y en todos sus conceptos ujú, de la ujú, libertad, y pensaba cómo me encantaría escuchar qué tendría que decir al respecto, ¿no? Entonces, pues me ujú, hice mi propia creación y mi propia historia de que, pues la libertad es interna, de que, ujú, no sé, ¿no? O sea, un poquito, eh, pues cómo nos lo hacemos menos complicado y cómo le quitamos también como estas connotaciones que podrían sonar negativas y tóxicas ujú, y crear como lo que sea funcional para nosotros, ¿no? Pues sí, ujú, desde este espacio de cuidar, creo que también es un momento que nos ayuda mucho a cuidar las formas, a cuidar los ujú, protocolos de salud. Hay ujú, cosas que por ejemplo, no sucedían, ¿no? Lo estoy platicando con un amigo que no cocina nada, entonces pues tiene que ir, ujú, estar comprando su alimento preparado, porque si es que fui al súper y todo se me echó a perder porque no sabía qué hacer con eso. ujú, Y dice, no me había percatado que las personas con las que usualmente compro la comida cerca de mi casa, hoy sí están usando gorrito, tapabocas, guantes, ujú. eso lo debieron hacer siempre, ¿no? Entonces, Siempre, también hay claro. cosas que no son tan Ujú, exageradas, que creo que nos claro. van a venir bien, ¿no? Claro, no, definitivamente también este concepto va a traer cosas muy positivas. Por ejemplo, algo que veo, eh, que, que lo veo, por ejemplo, cada vez que salgo, cuando salgo hacia comprar y todo, incluso aquí en mi calle, es que veo que la naturaleza ha tomado un rumbo diferente. O sea, veo los árboles más verdes, más grandes, veo más pájaros, veo los animales. Las costumbres alimenticias obviamente van a cambiar, ¿no? Tienen que cambiar porque mucho de esto una de las corrientes del coronavirus es la transmisión de alimentos, entonces tienen que cambiar estas costumbres bárbaras de la alimentación, de comerse perros o comerse murciélagos o Totalmente. estos pangolines o todo este asunto, que no se los come necesariamente por una cuestión de nutrición, sino por cuestiones absurdas como que sirven de afrodisíacos o potencializadores sexuales o una serie de tonterías que hacen que caigamos en eso. Los protocolos de salud, como bien lo dices, ¿no? Esto sí, de lavarse las manos y todo, pareciera que estamos regresando a principios del siglo XX, cuando los mismos médicos se oponían a lavarse las manos para operar, hasta que se descubrió que había un factor de transmisión de infecciones por no lavarse las manos y Claro. operar. Entonces, estamos regresando a retomar mucho ese equilibrio incluso ecológico también, ¿no? De ver otro tipo de energías que puedan surgir, no necesariamente estas que hoy llamamos como las limpias, ¿no? Que también hay toda Uh -huh. una polémica en torno a ello, sino incluso uno mismo, ¿no? De cómo cocino, qué hago, qué nutrientes puedo tener. En México va a ser súper importante cambiar la dieta porque uno de los factores de que tengamos casi 8,000 muertos no es Mala alimentación, necesariamente el coronavirus, es el sobrepeso, la hipertensión y la la cuestión diabetes. de la diabetes, ¿no? Uh -huh. Y entonces son enfermedades que se traducen a través de la ingesta que tenemos a diario. Entonces tenemos que cambiar esta cuestión. La comida chatarra tiene que limitarse, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que la nueva normalidad puede tener elementos que sí sean positivos para nuestro organismo, para nosotros. Yo me acordaba de cuando antes de que comenzara el acuerdo de libre comercio en el 94, Uh la -huh. sociedad mexicana era flaca, ¿no? Uh -huh. Estábamos flacos. Y después
de este asunto comercial y todo, pues ve los problemas que tenemos ahorita de diabetes, hipertensión y obesidad, ¿no? Sí, Entonces, es obviamente increíble. sí va a cambiar, sí, eso sí Ujú. pienso que va a cambiar y va a empezar incluso de manera particular, poco a poco. Sí, sí, y como cada quien lo vayamos asumiendo. Ujú, ujú. Arturo, dinos como tres tips, sugerencias, tres cosas que te gustaría compartirle a la gente que nos escucha, que nos ve, para transitar esto como de la manera más amena, ecológica. Ujú. Yo creo que el primero es mantenerte creativo, Ujú. ¿no? Volverte creativo, volverte una persona sabedora de que puedes crear. No importa, no necesariamente tiene que ser algo de arte y todo, no. Creativo en el sentido de que puedes arreglar, ponte a arreglar un radio, ponte a arreglar cosas viejas que tengas ahí, ponte a arreglar tu guardarropa, tus muebles. Es decir, mantener la mente creativa, hacer cosas que te vayan gustando, arreglar tu casa, pintarla, pero siempre en ese sentido creativo. Darle la vuelta, ¿no? Si, bueno, ahorita está rosa, lo voy a cambiar de amarillo, ¿no? Okay. Voy a cambiar. Creo que es esa cuestión de la creatividad ayuda, Claro, no tienes una idea, totalmente. ¿no? Volverte Ujú. creativo. Otra cosa que funciona, y lo veo a nivel personal con algunos, es mantenerse activo. ¿No? Mantenerse activo, haciendo salir. Esta cuestión de salir es una cuestión, por ejemplo, de hacer ejercicio en casas y todo eso, pero también darte unas 3 o 4 vueltas alrededor de tu casa de manera responsable, ¿no? Sí, y poco a poco vamos a ir saliendo, entonces mantenerte, caminar, salir, ver los árboles, ver los pájaros, escucharlos, todo ello, pero mantener tu cuerpo activo, ¿no? Ujú. Mantenerlo activo, porque si no, veo mucha gente que dice, híjole, es que después uso todo el día pants, ¿no? Y ya después me voy a poner los pantalones y ya no me van a quedar. Y esa sería la tercera recomendación. Luego, un Ujú. tercer tip, ¿no? Mantenerte en una posición de esa vieja rutina que teníamos, pero que nos daba estabilidad. Es decir, si yo ando todo el día en pijama y todo ese asunto, pues entonces de repente veo que el mundo se vuelve como los presos, ¿no? Que lo ven de una manera Ujú. que el tiempo les pasa muy lento al interior, porque no cambia nada, y después se dan cuenta que el tiempo pasó muy rápido. Pero no, o sea, mantén tus hábitos, ¿no? Tus rutinas, báñate todos los días, desayuna bien todos los días, vístete bien, aunque vayas a la tienda, vístete bien, no importa, ¿no? O sea, mantente en una posición así, ¿no? Claro. Porque hace unos días ponía algo en Facebook de que de repente veía señores que andaban en pants, en chanclas, en crocs, Ujú. muchos que eran flacos ahora los veo gorditos, Ujú. desaliñados y todo, pero eso te habla de una actitud mental también, de que lo están tomando muy bien. Entonces, si te Claro. mantienes a gusto tú, o sea, con tus procesos de rutina que tenías o tratas de llevarlos, tus horarios, eso también te puede ayudar muchísimo, ¿no? Claro. Pararte a tu hora, dormirte bien, ¿no? O sea, llevar esa parte Ujú. rutinaria que nos daba mucha estabilidad. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Arturo. Ha sido un gozo enorme, como siempre, platicar contigo, escucharte. ¿Y dónde más te puede escuchar la gente? ¿Dónde pueden saber más de ti, de las cosas que Ujú, estás haciendo? En lo personal, recomiendo enormemente tu curso de Historia de ujú, las Ideas. De verdad ha sido un acompañamiento fabuloso los martes ujú, y los jueves en la noche. Un ujú, grupo muy bonito también. ¿Dónde te ujú. encontramos? ¿Tus redes? Tengo 2 proyectos que pudieran interesarle. Uno se llama Un Minuto, un Libro. Es Ujú. un Muy proyecto de bonito. difusión de la literatura a partir de pequeñas capsulitas de 2, 3 minutos, Ujú. donde se hacen recomendaciones de libros o de corrientes literarias, y todo, que también es un poco la parte de mantenerte creativo. Y tengo otro proyecto que se llama OpenTest. OpenTest es una plataforma educativa para chavos que quieran ingresar a las universidades o al Muy bueno. bachillerato, y Ujú. son recursos interactivos a través de Internet. Y ahorita pues con este proyecto de historia de las ideas que empezó, te digo, como una conversación, pero está tomando un matiz interesante. Entonces en Facebook también pueden buscar Historia de las Ideas y ya Ajá. ahí es un grupo y ahí podemos ir Ajá. integrando, y la gente que se guste integrar a las charlas pues está más que bienvenida.
¿no? Todos los Perfecto. martes y jueves. Perfecto, de 8 a 9 y media, 10 más o menos, porque nos 10 colgamos más o un menos. poquito, pero está padre. Entonces, pues bueno, tus páginas son Un Minuto un Libro, que muy buenas sugerencias para la gente a quien le gusta leer, buena opción. Open Test, que creo que también en este momento de la virtualidad tener este acercamiento, ahorita que todo lo académico sea desfasado, pues eventualmente se tendrá que hacer un examen de admisión a alguno de los niveles, entonces es una opción maravillosa. Y pues la historia de las ideas en esos 3 espacios para Ahí. buscar información de Arturo Ramírez. Pues No, bueno, buenísimo. muchas Muchas gracias. gracias por haber estado aquí en Podcast Solo Hoy. Muchas gracias a la gente que nos escuchó y pues bueno, solo por hoy vamos a encontrar estos recursos creativos que nos ayuden pues, a vivir mejor. No, al contrario, muchísimas gracias por la entrevista y Gracias. muy buen día. Cuídate mucho. Gracias a todos. Igualmente, gracias. Buenas tardes, noches o lo que sea.